Buenas noches, chicas. A ver si me ven y me escuchan bien. A ver, chicas, todavía no las puedo leer bien. ¿Cómo estás, amiga Marixa? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, amiga. Mónica, ¿cómo están, chicas? Empezamos a compartir. A ver, quiero que me digan si se escucha perfecto, chicas. A ver, está ahorita lentito. ¿Cómo estás, Úrsula? Un fuerte abrazo. A ver, chicas, a ver, quisiera escucharla, si se escucha bien, si se ve bien también. Vamos compartiendo. A ver, Karina, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, chicas. Vamos a ir compartiendo por las redes sociales. A ver cómo se ve perfecto, chicas. ¿Cómo estás, Carlitas? Un fuerte abrazo. Qué bueno, amiga Marixa, qué bueno que vayas ya mejorando de tu salud. Todo con el favor de Dios. Vas a ver que vas a estar muy pronto ya por Artística Oficial, de hecho. Mónica, gracias. Un fuerte abrazo. María, ¿cómo estás? Buenas noches. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Bogotá, Colombia. Quiero ver, estoy justamente ahorita compartiendo. Y a la vez también quiero ver cómo se escucha el audio, cómo se ve. ¿Sí se ve bien? Lo vamos a ir compartiendo por las redes sociales, chicas, para poder llegar a un poquito más de personas. Por acá. ¿Cómo estás, amiga Charito? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. ¿Sí? Perfecto, Marcela. ¿Cómo estás, Karen? ¿Cómo estás, Kiara? ¿Cómo estás? Qué bueno que se escuche perfecto. María, ¿cómo estás? Gracias, chicas. Berta. Ahí yo voy también compartiendo por la página también de Artística Oficial. Mientras que vamos sumando más personas, así que no veo cuántas personas se van conectando, chicas. A ver, voy a abrir otro link, que de verdad que no veo. De hecho que ahorita las redes sociales están sumamente saturadas. A ver, vamos por este medio. Ay, gracias. Pau Pau, ¿cómo estás? Vamos por acá, entrando por acá, por este medio. ¿Cómo estás, Karen? ¿Cómo es? Ahí está. Ya estoy más actualizada. Una vez desde la velocidad. Qué bueno, saludos, saludos, chicas. Saludos de México. Gracias, Pau Pau. Vamos, chicas, a todas las que están recién conectándose. Vamos compartiendo. Yo voy a estar compartiendo también por mi interno, por mi WhatsApp, para poder llegar a más personas. De hecho que no le he pagado a Facebook esta vez. Eliana, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Gracias. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Chile. Mil gracias, chicas. Ahí nos vamos sumando, chicas. Poquito a poquito. Voy a mandarle mensaje a todas mis alumnas por interno para que se conecten. De ahí vamos sumando ahora. Listo, chicas, vamos sumando poquito a poquito mientras que se van ingresando. Ahí yo les voy leyendo un poquito acá. Gracias, super compartido. Gracias, Úrsula. Gracias, chicas. Ahí para que vean más o menos lo que vamos a hacer. De hecho que vamos a tener varias clases con este duende. Es el duende Fermín con su amigo Murci. Así que empecemos a trabajar. ¿Cómo estás, Verónica? Un fuerte abrazo. Ahí tiene más o menos, yo calculo que será pues 2 clases y media promedio.
porque vamos a tener que armar lo que es las piernitas, los piecitos, y lleva muchos detalles, sobre todo nuestro amigo murciélago, que sí tiene bastantes detallitos y es un poquito tedioso el tema del armado de las alitas. Rosario, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Gracias. Miriam, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicas? Vamos subiendo ahí. Ahí vamos subiendo. ¿Cómo estás, María Silvia? ¿Cómo estás? Gracias. Vamos a ir compartiendo, chicas. Ahí ven lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ahí estamos. Buenas tardes, María Elena. ¿Cómo estás? Gracias. Hola, mi sol. ¿Cómo estás? No se preocupen, chicas. Ya saben que todos los videos, ok, quedan grabados en mi página. Pero hay un tema. Facebook está borrando videos, ok. Videos que tienen mucha anterioridad lo está borrando, lo está sacando del sistema. Pero yo lo estoy grabando y guardándolo en mi computador, ok. Aunque es un poquito tedioso el hacer un en vivo y guardarlo y descargarlo después de la red de Facebook, pero de todas maneras yo lo estoy guardando, estoy tratando de hacer las descargas, ya, y todo esto lo estoy bajando a mi página de YouTube, sí, para que lo puedan ver ustedes todos los videos que vamos haciendo de diferentes proyectos que estamos dando. ¿Cómo estás, Norita? Un fuerte abrazo. Ya, así que chicas, ya saben que todos los videos van a estar guardados. Las chicas también que tienen aulas virtuales, todas las aulas virtuales también son grabadas. Ahora yo estoy grabando la aula virtual y lo estoy subiendo en plataforma, ¿ok? ¿Cómo está, Yesenia? Un fuerte abrazo. Gracias a toda la gente linda de Colombia, Medellín, Colombia. Gracias. Qué bueno que les guste, chicas. Hola, Luz, ¿cómo estás? Marcela, gracias. Gracias, Yesenia. Y bueno, para todas las personas que recién me conocen, mi nombre es Yulisa Ranía de Crearte Magier. Sí, soy peruana, vivo acá en Lima, Perú. ¿Cómo estás, Lisette? Un fuerte abrazo. Gracias, Karinita. ¿Cómo estás? Luz Mari. Gracias, chicas. Gracias a toda la gente linda. Ya estoy viendo que se van conectando. Tenemos a nuestro querido Perú. De hecho que estamos en el bicentenario, chicas, justamente estamos poquito tiempo, nos falta para cumplir ya nuestro bicentenario. Que Dios quiera que pase todo esto, de verdad que sí. Y que sigamos siendo libres como siempre. Gracias, Rosario, un fuerte abrazo. Gracias, chicas. Así que, y mil gracias a todas las personas que nos están acompañando. Tanto tenemos gente linda de Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, México, Uruguay, Paraguay. También se ha visto que se enlazan personas de Europa, Estados Unidos, también México. Ahí vamos sumando, chicas. De hecho que vamos sumando. Y siempre nosotros, nuestro mejor paga, por decirlo así, es que simplemente ustedes compartan, nada más. ¿Cómo está Subgay? Un fuerte abrazo. ¿Cómo está Olguita? Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Costa Rica también. ¿Cómo estás, Nelly? Un fuerte abrazo. Y de todas maneras para toda la gente que nos acompaña de nuestras hermosas provincias de nuestro querido Perú. Mil gracias por siempre estar acompañándome. Ya empezamos a sumar. Así que chicas, todas las personas que recién se van conectando, empecemos a compartir. Gracias, Norita. Fuerte abrazo. Nasli, ¿cómo estás? Desde Cúcuta, Colombia, como siempre presente. Gracias, chicas. Ahí vamos sumando. Listo, chicas, así que vamos a empezar con el tema del relleno de este muñequito. Yo he traído las piezas, pero no están terminadas, así que ahí tenemos un duro trabajo para seguir armando desde los piecitos hasta la punta del pelo. Así que les voy a enseñar todas las técnicas, chicas. Compartido su game, muchas gracias. Dora, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Janet, ¿cómo están, chicas? Ahí estamos avanzando, chicas. Ahí vamos. Entonces vamos a dejarlo a nuestro compañero por acá. Y vamos a empezar a rellenar nuestras piernitas. Y tome apunte por si acaso, chicas. Los moldes están a la venta. Están a un super costo. Bueno, si sería acá en
en soles, está en 15 soles acá, ok, y en dólares, si no me equivoco, a ver, aunque nuestro tipo de cambio, chicos, está fatal. Estamos volando con el tipo de cambio. Así que pues 5 dólares, más o menos, 5 dólares a lo que sería al extranjero, ¿sí, chicas? Gracias. El duende zodiacal ya está, ya el duende zodiacal Leo. Acá tenemos al duende zodiacal Leo, chicas. Ya tiene ya tiene el sistema. Ya las chicas de que están en el grupo del duende zodiacal ya lo tienen. Acá está. ¿Cómo estás, Martita? Un fuerte abrazo para Cali, Colombia. Ahí está nuestro duende zodiacal. Ya está en el sistema. Ya las chicas del signo de Leo ya lo tienen completamente hecho, el detalle, el tema también del armado del cetro, cómo se arma, cómo se hace, todo el tema del detalle está en el sistema. Ahí tenemos a Leo y vamos a seguir con lo que sería Virgo. Virgo nos sigue. También les estaba enseñando acá que está el otro cetro, que lo pueden ver. Entonces es lo que les enseñaba, chicas, a hacerlo así tipo avejentado, y es de cerámica en frío con una varilla de trupa. Es súper fácil. Ahí está. Y todos esos detalles, tanto el armado como sería el tema del faccionado, armado, ensamblaje y detalles que tenga este duende, ya está en nuestro curso virtual. Así que las personas que deseen ingresar y adquirir, tenemos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Piscis y Leo. Tenemos los 6 signos ahorita y seguimos avanzando con los demás signos zodiacales. Ahí vamos avanzando, chicas. Ahí está. ¿Cómo estás, Rebequita? Un fuerte abrazo. Juve, ¿cómo está, mi mami? Gracias, chicas. Entonces, vamos a empezar primero por nuestro piernita. Ahí lo pueden ver directamente la pierna. Vamos a separarla. Estaba cortándolo. Y la tela que voy a utilizar para el cuerpo del duende es licra algodón piel. ¿Sí? Licra algodón piel. ¿Cómo está, Janet? Ahí me van llegando los mensajes. ¿Cómo están, chicas? Sí, ahí está Juve ya animosa al tema de compartir. Mil gracias, Juve. Entonces, vamos a separarlo. Siempre acuérdense, chicas, que cuando ustedes cosan en esta tela, la licra algodón piel, siempre es en bloque. ¿Cómo está, Janet? Un fuerte abrazo. Gracias. Entonces, una vez que hemos cortado, ¿qué voy a hacer? Vamos a empezar a rellenar, chicas. En esta posición después cambio cámaras, ¿ok? Para que puedan ver. Entonces, una vez que estamos acá, vamos a estirar hasta el último rincóndito de esa piernita. Es súper larga, chicas, porque acuérdense que van dobladas las rodillas. Y vamos a coger un poco de napa, ¿ok? Y eso lo vamos a colocar primero al dedito gordo. ¿Cómo estás, Karencita? Primero nuestro dedito gordo para formarlo bien. Y vamos a empujar. Ayuden con una varilla. No se preocupen, chicas, no se va a romper la tela. Y también a la vez esta tela yo le he cosido con hilo de atraque. Ahí está. Una vez que he llenado la puntita, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir rellenando hacia los costados. Siempre utilicen napa siliconeada, ¿ok, chicas? Ahí. ¿Cómo estás, Wendy? Un fuerte abrazo. Gracias a toda la gente linda de Bolivia también que se va sumando. Gracias, chicas. Ya estoy coordinando, voy a coordinar. A ver, más o menos en octubre quisiera ya caerles por ahí, chicas. Vamos a ver cómo van las cosas. Miren, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Ahí está, vamos rellenando. Miren cómo estoy rellenando, chicas. Todo es suelto. Y solamente utilizo estos deditos. Y vamos empujando ahí. Y seguimos rellenando. Ahí está.
vamos rellenando. Miren, completamente recto. Miren mis manos como siempre relleno. Miren, agarro y empujo estos dos deditos, ¿ok? Para que mi pieza a la hora que estoy llenando quede completamente prolijo y no me salga brumo, sobre todo que no tenga nada de mejor dicho, que no tenga como la piel naranja, no tenga ningún tipo de celulitis nuestro muñeco. Hasta ahí, solamente voy a llenar hasta ahí. ¿Por qué? Porque voy a comenzar a cortar internamente, ya que a la hora que vamos a terminar de hacer las lazadas de esa piernita, vamos a ingresarle un alambre. Bueno, ambas van a tener alambre, pero a la vez también van a tener varillas, ¿ok? Sí, Karencita, de hecho que sí. De hecho que sí, yo estoy animada para ir a Bolivia. Hay que esperar nomás la vacuna, nada más. Gracias. Ay, gracias, Karencita. Gracias, Pamelita. Un fuerte abrazo. Gracias, mi sol. Un fuerte abrazo a toda la gente linda de Ecuador. Entonces, una vez que hasta ahí nomás vamos a hacerlo, chicos, ¿ok? Y vamos a marcar. Yo acá tengo ya una piernita que ya he hecho las lazadas. A ver si lo pueden ver ahí. Ahí están las lazadas. Entonces yo tengo que ver mis dedos gordos internos, ¿ok? Aquí está, mis dedos gordos internos, para que no se me salga uno al otro lado. Entonces vamos a cambiar la cámara para que puedan ver el paso a paso de hacer estas lazadas, ¿sí? A ver, voy a jalar un poquito mi cámara para acá. Voy a avanzar con la otra cámara para que puedan ver bien y voy a enfocarme bien. A ver, vamos a cambiar a ella. A mi tijera, hombre, tiene que sacar esto de acá. Con todas las tijeras y la varilla que voy a necesitar. Ahí se ve. Ahí se ve, chicas. Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo estás, Miriam? Un fuerte abrazo. Listo, chicas. Entonces, vamos por acá. ¿Qué hacemos? Una vez que está así, vamos por ese lado. Vamos a marcar 4 alfileres, más o menos de la costura a un dedo, ¿ok? Vamos a marcar 4 alfileres, que sería la separación de nuestra lazada del piecito. ¿Cómo estás, Jason? ¿Cómo estás, Antonieta? ¿Cómo estás? Ahora sí, Antonieta, un fuerte abrazo a Chile. Mil gracias por estar acompañándonos. Entonces, vamos a hacer estas separaciones de 4 alfileres, ¿ok? Donde vamos a hacer las lazadas. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a utilizar. Ya está. Y vamos a la parte de atrás. Vamos a primero, miren cómo estoy agarrando tela y napa, chicas, ¿ok? Tela y napa. Y vamos a ingresar hacia el primer alfiler. Una vez que estoy ahí, ¿qué hago? Lazada externa hacia atrás, pero voy a salir un poquito más arribita. Jalo, ingreso, presiono, de vuelta ingreso un poquito más abajo y me voy en diagonal hacia el otro alfiler. Lazada externa hacia atrás, un poquito más arriba, jalo, ingreso, y ahí está. Vamos atrás al siguiente alfiler, lazada externa hacia atrás, una nadita más arriba, ingreso, ahí, una lazada,
vamos atrás, ahí está más adelante, jalo, ingreso y voy a hacerlo hasta ahí. Vamos a la parte de atrás, voy a agarrar tela y napa, jalo y doy 2 vueltas. Ahí está, hacemos una, vuelvo a coger tela y napa. Gracias, mi Wendy. Ahí está, ingreso y pierdo. Ahí está, ya tenemos mis 2 deditos. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a hacer la separación de los talones. Qué bueno que les guste, chicas. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si ustedes se dan cuenta que tiene una pequeña curvita, ¿sí? Miren, entonces ese ahí, desde ahí es donde va a ser el talón. Van a doblar así, ok, van a sujetar con sus manitos y van a marcar 2 alfileres, ok. También van a voltear acá y van a marcar 2 alfileres, más o menos para que se den cuenta de la curva. Será un dedo, ok, casi en el medio, y esto también será una separación de un dedo, ok. Entonces se va en la parte de atrás y vamos a agarrar simplemente tela y napa desde el primer alfiler y vamos a ingresar y se van a irse hacia el siguiente alfiler. Desde acá primero hacemos esto, después pasamos al otro lado, ok. ¿Cómo estás, Carmencita? Entonces ahí estamos, de acá 5 milímetros al costado, nos vamos al siguiente, retrocedemos, mejor dicho, ok. Damos una, 5 milímetros al costado y de vuelta vamos al mismo punto. 2, a la segunda jalen 5 milímetros al costado y nos vamos en diagonal al siguiente alfiler. De acá, de acá 5 milímetros al costado y nos vamos hacia el alfiler de acá. ¿Cómo estás, Rocío? Un fuerte abrazo. De acá 5 al costado y regresamos. Súper compartido, Marley, gracias, un fuerte abrazo. De vuelta y de acá la última. Siempre terminen en la planta del pie. Gracias, Janet, un fuerte abrazo. De hecho que sí, chicas, las quiero volver a ver las todititas al mismo grupo que hemos estado en la primera vez, chicas. Ahí nos vamos a ver en Bolivia. Gracias, Rosario. Pues ahí, tela y napa siempre, chicas, ingresen, pierdan. Ahorita vamos a pasar igualito, vamos a hacer. Ahí está, ok. Miren, chicas, ¿cómo está mi Ingrid? Un fuerte abrazo. Ahí está la profesora Ingrid Rasuri también, que hace unas bellezas. Bueno, en diferentes técnicas tiene la profesora, así que síganla también en sus redes sociales como Adriana's Craft. Gracias, mi Ingrid. Ven, ahí ya tenemos a nuestro piecito bien hecho. ¿Cómo estás, Marisol? Un fuerte abrazo. Gracias, qué bueno que les guste, chicas, como explico. Así que estén atentas y absorban todo lo que les voy diciendo. Cada paso, cada movimiento que doy con la mano, con mi mano, véanlo ustedes para que lo puedan grabarse todo lo mínimo y así puedan hacer sus proyectos tal cual como me salen a mí. Entonces, ahí ya tenemos nuestro piecito. ¿Qué falta ahora? Vamos a seguir rellenándolo, pero solo vamos ya al momento que voy a cambiar la cámara, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí y vamos a pasar al siguiente piecito que tenemos acá y hacemos lo mismo para que vuelvan a ustedes a verlo. Donde está la curva es ahí donde tienen que doblar el piecito, ¿ok? Volvemos, marcamos
igual un dedito como que ya se pierde donde van a marcar. Vamos acá, volvemos a ponerlo los dos alfileres ahí y es ahí, ok. Entonces acuérdense que siempre tienen que iniciar en la parte de la planta y vamos a hacer nuestra primera lazada con tela y napa, siempre agarrando tela y napa, chicas, porque si no se rompe la tela y les da un hueco y de ahí se corre, ok. Una vez que están acá, ingresan y se van de frente, ok. Ahí está, 5 milímetros al costado y regresan al punto. Ahí está. De nuevo, acuérdense que en la segunda jalan recién, chicas, y de acá acá ya la segunda y ahí jalan, ingresan y se van en diagonal al siguiente alfiler. ¿Cómo estás, Giovanna? Un fuerte abrazo. Jennifer, ¿cómo estás? Ahí está. Una vez que están acá, ¿qué hacen? 5 milímetros de vuelta al costado y se van de nuevo a nuestro alfiler. Siempre ayúdense ahí presionando el piecito y sin soltarlo para que no se mueva la puntada. 5 milímetros al costado y vuelven a salir por el mismo lado. Siempre agarren 5 milímetros, ok, no agarren de más. Acá y jalan. ¿Qué hacemos ahora? Terminamos en nuestra planta, ok, para que quede completamente prolijo nuestro trabajo. Y acá agarramos tela y napa, 2 vueltas, tela y napa, ahí, otra vuelta, gracias, Jehová. Giovanna, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Isabela? Un fuerte abrazo. Ay, qué bueno que estén felices, chicas. Ahí está. Terminamos y nos vamos. Ahí está. Listo. Ya hemos terminado con nuestras lazadas de talón y ya tenemos el otro piecito. Ahora, ¿qué hacemos, chicas? Tenemos que cortar primero la napa, ¿ok? Cortamos la napa interna para seguir rellenando. ¿Por qué? Porque le vamos a abrir el camino al momento que le vamos a ingresar el alambre. Acuérdense que los dos, eso sí, tengan cuidado al momento de que van a pasar la tijera y no vayan a cortar de vuelta las lazadas, ¿sí? ¿Cómo estás, Carolina? Un fuerte abrazo. Entonces, cortan hasta ahí. Hasta acá tienen que cortar, chicas, ¿ok? Acá también. Ahí está. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, chicas? Ahora sí, empezamos a rellenar. El algodón licrado Misol solamente lo puedes... Ahora, bueno, el algodón licrado antes lo vendían por cantidades en Gamarra. Ahora no. ¿Por qué? Bueno, Gamarra es acá como si fuera un mercado grande que se hace que vende todo tipo de material. Pero ahora este tipo de algodón licrado que es para muñequería solamente lo está fabricando una sola fábrica. Que bueno, vale la redundancia. Lo fabrica una sola fábrica, pero las personas que trabajamos muñequería tenemos que mandar a hacer nuestra licra. Nos han dado un código y con ese código se manda a hacer. Y esta tela se manda a hacer mediante fardos, ¿sí? O sea, nosotras tenemos, pues decir, en mi caso, mínimo tengo que mandar a hacer 6 fardos, ¿ya? De esta tela para que me lo haga la propia fábrica. No te lo hacen, puedes decir, si tú quieres 1 metro, 2 metros o un fardo, no. Tienes que pedir por cantidad y si te lo fabrican, porque esta tela solamente es para muñequería, no es para hacer polos, ¿ok? Antes vendían pues por cantidades en diferentes sectores, pero ahora con todo lo que está pasando y un montón de tiendas de la tela justamente que vendía esto ha cerrado,
Así que solamente ahora se manda a hacer esto directamente a la fábrica, chicas. Y así que las personas que deseen adquirir las telas de licra algodón tal cual la que yo utilizo, me la pueden adquirir internamente y se hacen las coordinaciones previo a envíos tanto a provincia o tanto al extranjero. Sí, de hecho que siempre el envío al extranjero siempre es el tema del costo. Voy a cambiar ahorita la cámara para que puedan seguir viendo qué es lo que voy a hacer en la parte de arriba de estas piernitas. Ahí está. Ahí vamos. Y ahí estamos. Entonces, hemos rellenado hasta la parte de acá arriba y vamos a empezar a cortar. ¿Okay? Vuelvo a cortar, chicas, para hacer el caminito ya que vamos a pasar nuestro alambre. ¿Ok? Tenemos acá. Así es, chicas. Antes se vendían por todos lados licra algodón, ahora no. Ahora directamente se manda a la fábrica y de hecho pues uno tiene que pedirlo con anticipación. Por decir en mi caso, sí, me demora por lo menos 3 meses para yo pedir los fardos, ¿no? De que hace la cotización, de lo que te mandan ya el monto del pago, que pague la mitad de lo que cuesta y toda la jarana. Y de ahí ya te entregan tus fardos después de 3 meses. Y es así como se está haciendo los pedidos, chicas. ¿Cómo estás, Anita? Un fuerte abrazo. Ay, sí. Mira, acá en Gamarra vende de todo hasta el momento. Bueno, hasta que no vaya a entrar el otro gobierno, ¿no? Pero hasta ahorita venden de todo, de muchas cosas, muchas telas bonitas. De verdad que sí, o sea, acá te venden bastante. Hay telas tejidas, bando bueno, la micropolares que siempre se utiliza un montón. Miren, chicas, estoy cerrando completamente en círculo, ¿ok? Y le estoy dejando un espacito para poder ingresar. Y sí, sí hay bastante tela acá en Perú, que tanto de las popelinas, bueno, en mi caso utilizo las licras de algodón, tanto de rayas, tanto las licras de algodón listadas, los suplex, también utilizo lo que es, bueno, las telas tejidas, ¿no? Las jaspiadas, lo que son ahorita que ya acaban de llegar, ya estoy viendo que está llegando lo que son Dakotas en diferentes gamas. Pero sí, acá tenemos, gracias a Dios que tenemos bastante tela. Y bueno, en mi caso sí, he adquirido un montón de tela por el tema del trabajo que tengo, ¿no? Que es bastante el tema de envíos al extranjero, provincias. Entonces, nosotros, bueno, en mi caso lo que yo hago es estoquearme, ¿no? Es estoquearme de productos, de variedades, catálogos directamente a los proveedores grandes. Así que pueden hacer su pedido, chicas, no hay problema. Me escriben por interno, me piden los catálogos y las telas normalmente siempre salen desde medio metro o 1 metro, de cualquier tela que ustedes deseen. Los peluches de pelo largo sí pueden salir desde 1/4 de metro hasta 1 metro, medio metro, pero los peluches de pelo largo, acuérdense que siempre vienen, bueno, ahora está viniendo el blanco y el verde, están viniendo desde 1 metro, puede ser 1 metro por 2 metros, ¿ok? Entonces súper largo, súper conveniente para ustedes, ¿ya? Porque es súper más largo, pero para que pues sean, nos ahorra también el tema de dinero y también tenemos bastante para hacer trabajitos. Ahí está, chicas. Entonces ya tenemos mis 2 piernitas. Acá está para ver. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a pintarlos. A ver, ¿dónde están? Aquí está. Vamos a empezar al contorno. ¿Cómo estás, Liz? Un fuerte abrazo. Entonces, vamos a pintar. Ponerle rubor a nuestro piecito. Y también acá también hay la poliamida, chicas, por si acaso. También hay poliamida. También vamos a trabajar con la poliamida. Mi esposo justamente ha comprado ya un rollo de poliamida. ¿Cómo está, Sandrita? Un fuerte abrazo. Mil gracias para toda la gente linda del Ecuador que me está viendo. Gracias, chicas. Entonces, también está la poliamida, que es de color piel, que la gran mayoría de veces se utiliza para hacer muñecos soft. ¿Sí? Es otra forma de trabajar.
Esta tela que es licra algodón, la que yo tengo, es tubular. ¿Sí? Es tubular. Ahí vamos doblando y vamos tapando la hendidura, vamos pintando ahí las hendiduras. Ahí está, chicas, ahí para que la puedan ver. Así se puede ver bien. Tenemos una piernita y vamos atrás también, acá ponerle y pintar la parte de atrás. Ya está. Y listo. Ya tengo, a ver si la pueden ver ustedes bien, que enfoque bien. Voy a ver si se enfoca bien. A ver, ahí está el piecito y ahí están los patitas, ahí están. Ahí está, ahí se enfoca bien. Listo. Buenas noches, Nelly, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Flome, ¿cómo estás, mami? ¿Cómo estás, Flome carito? Entonces, una vez que ya tenemos nuestras piernitas listas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasarle un alambre, ¿ok? El alambre que voy a utilizar para las piernas, para ambas piernas, es alambre galvanizado número 14. ¿Ok, chicas? Es alambre galvanizado número 14. ¿Cuánto mide este alambre? A ver, si no me equivoco, sí, mide 42 centímetros, ¿ok? 42 centímetros mide el alambre, chicas, que vamos a utilizar para las piernas. Entonces, vamos a ingresar el alambre. Este alambre es sumamente grueso, chicas. Gracias, Charito. No, imagínate, para mí también hace, para poder tener la facilidad y así hacer muñecos, también me he demorado. Pero la diferencia es que yo antes de hacer muñecos, chicas, yo hacía microporoso. Sí, hacía todo lo que era el tema de microporoso, fofuchas. Ah, ya, chicas, disculpen, antes de seguir. Miren, ¿hasta dónde llega? El alambre va a llegar hasta acá, ¿ok? El alambre llega ahí. Entonces, ¿qué hago acá? Una vez que llego acá, voy a doblar, ¿ok? Doblo mi piernita. Así. Esta es la forma. Vamos a hacerlo con el otro. Gracias, Flome. Qué bueno que va llegando el trabajo. Ahí vamos. Miren, ingresamos. Siempre vean que el alambre llega al medio, ¿sí? Al medio. Jalen, vayan dando poquito, 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 poquito y hasta que llegue el alambre a este medio. Entonces, como les decía, chicas, yo hacía microporoso, fofuchas, pintaba, enseñaba también, y pues he enseñado. Pero al tema de hacer muñecos, más me gustaron muñecos y lo dejé todo el resto. Así es, Rosario. Cuando uno hace lo que nos gusta, nos sale muy bien. De hecho que sí, ustedes saben que los muñecos son los que llevan nuestra aura, nuestro karma directamente cuando nosotros los confeccionamos. Tal cual como se ven los muñecos es como nos ven a nosotros y bueno, es lo que nosotros tenemos, nuestra esencia, nuestra alma. Ahí lo ven. Si nuestros muñecos son bellos, lindos, con caras dulces es porque tenemos ese tipo de alma. Ahí reflejamos realmente nuestra alma. Ahí están, chicas, ya está doblado. Entonces, una vez que hemos doblado, vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que hacemos? Acá les voy a mostrar. Este es el pantalón, ¿ok? Ahí está el pantalón. La tela que he utilizado para este pantalón es una tela tejida, jaspeada, ¿ok? Tiene dos caras en sí. Este es el revés. En sí siempre, la gran mayoría de veces para esa tela tejida siempre utilizo yo el revés, porque es como si fuera un polar en la parte interna y sumamente, puedo decir así, es más lisa la parte. Esta es la parte, realmente la parte de la cara, mejor dicho, pero yo siempre utilizo la parte interna, ¿ok? Y ven cómo es la parte de su derecho. Este es el derecho, es sumamente liso, pero me gusta siempre este tipo de prestancia. Entonces yo utilizo la parte interna, externa, que bueno, interna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Una vez que está colocado nuestro pantaloncito, he hecho un hilván, todo el contorno nada más, y le he dejado dos tiritas para jalar. Primero vamos a centrar nuestros pies. Así es.
¿Cómo estás, Nancy? Un fuerte abrazo. No, esta tela no rebota. Es tiesa, ¿ok? Con esta tela no pueden hacer muñecos ni rellenarlos. Solamente pueden hacer la ropita. ¿Sí, chicas? Entonces, vamos a agarrar la base. La base para este muñeco es una base de 21 por 16. ¿Sí? Así es, Norita, parece tejido. Entonces, esta base es 21 por 16. La separación de los huequitos, para que tengan una idea, chicas, es de 9 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a utilizar dos varillas para este muñeco. A ver si está acá. Vamos a utilizar una varilla que mide 32 centímetros, que sería nuestra columna vertebral. ¿Ok? Voy a ir calentando mi pistola. Ahí está. 32 centímetros, que sería nuestra columna vertebral. Y a la vez vamos a utilizar otra varilla chiquita que va a venir para la pierna, que sería 13 centímetros. ¿Ok? Dos varillas delgadas. Rachel, ¿cómo estás? A ver, mil disculpas, chicas, un ratito. Ya salió nuestra compañera por artístico oficial y la tengo que linkear, chicas. Un toquecito, si no me cuelgan. Acá está, es un toque, es un toque, es un toque, es un toque. Mil disculpas, chicas, pero que ¿dónde estás? Se me perdió. Justamente ahorita está en transmisión y le tengo que linkear su página y no me he olvidado. Ya pasó, ¿cuánto? 10 minutos. A ver. Ya está. Ahora sí. También está con creando un muñeco. A ver. Ahí está. Gracias, mi Patti. Ay, sí, después del bendito temblor, chicas. Horribles. Ya está listo. Listo, chicas. Ya está, linkeada. Entonces, sí, después del bendito temblor. Uy, Dios mío. Le hemos pasado la de Caín. Listo, vamos a calentando nuestra pistola porque vamos a pegar así, de esta forma, ¿ok? Nuestras varillas. Ahí está, ahí está. Ok, chicas, ahí para que la puedan ver. Bien, ahí vamos a pegar nuestras dos varillitas. Ahorita que se vaya calentando. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi piernita? Esta primera pierna, que es, por decir, la parte derecha, ¿ok? Vamos a doblarla, ya, porque esta de acá va a ir doblada. Acuérdense que esta va arrodillada. A ver, van a ver acá. A ver, acá. Va arrodillada, ¿ok? Así. Y esta va centrada hacia la base. Y la otra va en cuclilla. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta? Voy a arrodillarla, ¿ya? Y es acá donde le voy a cortar. Vamos a cortar para poder agregar. Ahí. Así lo vamos a poner, ¿ok? Entonces, vamos primero, sin miedo, chicas, a cortar. Así. Ahí tenemos una. La otra, ¿cómo va a ir? Vamos a doblarla. Y va a ir desde el talón hacia la parte de acá. Así es, Verónica. Una más grande y otra más pequeña. ¿Ok? Entonces, ¿dónde va a ir esta varilla? Tiene que entrar desde la parte del medio de las costuras que hemos hecho. Vamos a ingresar y va a salir por acá. Aunque no sale, solamente quedas ahí. ¿Ok? Entonces, sin miedo, chicas, sin cortar las lazadas. Despacio, despacio, despacio. Y vamos a cortar. Ahí. Ok, chicas. Ahí está. Ya corté. Miren. Y he cortado sin cortar las lazadas que le hemos hecho. Ahí está. Ya corté toda la napa. Listo.
Ahí está. Y se va a plantar en esta posición. Este alambre va a ir dentro del cuerpo, pero mientras que se va calentando nuestra pistola, vamos agarrando el cuerpito. El cuerpito es una forma triangular, ¿ok? Y vamos a empezar a rellenarlo, chicas. Primero, siempre acuérdense que el cuerpo tiene que ir sumamente durito en la parte de la puntita, ¿ok? Entonces vamos a ingresar y con nuestra varilla nos vamos a ayudar hasta empujar hasta el último. Hay que aplicar en la pierna para no utilizar alambre. ¿Cómo está Liliana? Un fuerte abrazo. ¿Algún tipo de para aplicar la pierna para no utilizar alambre? No. Bueno, en sí, si no vas a utilizar para esta pierna alambre, solamente es la misma puntada como yo lo he hecho sin utilizar el alambre. No haciendo tu lazada, pues sí, la separación de las lazadas y la parte de acá de lo que sería la lazada del talón. Pero sí o sí vas a necesitar alambre porque necesitas que se arme la rodilla, ¿ok? Y a la vez esto ingrese hacia el cuerpo. Es la parte como si fuera la columna vertebral o el esqueleto del duende, ¿sí? Cuando vas a hacer este tipo de muñeco en esta posición. Pero si lo vas a hacer normal, no hay ningún problema. No le pongas las lazadas, mejor dicho, no le pongas el alambre y directamente a la parte de acá estaría hacia el cuerpo, ¿no? Y ahí lo estarías cosiendo. Pero si vas a hacerlo en la posición, sí o sí necesita alambres y varillas. Entonces, una vez que he rellenado por completo ahí, vamos a empezar a rellenar. Miren cómo estoy rellenando. Siempre primero nuestra parte de que sería esa puntita, porque acuérdense, chicas, que acá va a ir la cabeza y es ahí donde se va a armar bien el cuerpo. ¿Ok? Vamos a seguir rellenando. Siempre suelto. Siempre suelto. ¿Cómo está Flavia? Un fuerte abrazo. Ahí está. Hagan su pregunta, chicas. Yo les ayudo y les resuelvo todas sus dudas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que estamos ahí, vamos a empezar a cerrar un poquito para que nos ayude y no se nos esté saliendo la napa. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer nuestras lazadas. Nuestro cerrado. Vamos cerrando en sí nuestro cuerpito en forma de caracol en una costura envolvente. Ahí sí lo pueden ver, chicas, ahí así. ¿Cómo estás, Rosa? Un fuerte abrazo. Se te congeló, no te preocupes. ¿Cómo estás, Rosita? Gracias, compartido, mil gracias, Rosita. Ahí vamos. Vamos haciendo en punto envolvente y solamente vamos a cerrar hasta la parte así. Por decir, dejamos un pequeño huequito, ¿ok, chicas? Porque tenemos que seguir rellenando. Gracias, Sandrita. Ahí todavía falta rellenar un poco más. Vamos a seguir rellenando un poco más hasta ir cerrando un poco. Vamos a los costados, chicas. Ya saben que todas las personas que deseen los moldes directamente lo pueden hacer. Abajo está mi WhatsApp y también acá lo tiene mi WhatsApp. Bueno, aquí está. Ahí está, miren cómo vamos armando. Entra todavía, está muy bofo nuestro cuerpo. Tenemos que rellenar un poco más. Acuérdense, chicas, que la próxima semana voy a hacer unos remates y también voy a hacer remates de algunos proyectos que tengo dobles, ¿sí? Hechos, completamente hechos. Ahí voy a ver cuáles son todos los muñecos que tengo, porque acá ya estoy ya nadando en muñecos. Ahí está. Y listo. Una vez que lo tenemos ahí, chicas, vamos a... ¿Qué hacemos? Ahí estamos. Falta un montón. Vamos a seguir rellenando.
¿cómo estás Miriam? Abril, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicas? Miren, y sigo rellenando, pero a la vez voy rellenando hacia los costados, ¿sí? Ahí está. Quiero que siga entrando un poco más de napa, corto, empujo mi varilla y sigo empujando hacia arriba. Miren cómo voy haciendo, hacia arriba, ¿ok? Sigo rellenando más porque falta un montón. Vamos rellenando. Gracias Zenaida, un fuerte abrazo para toda la gente linda de Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Costa Rica. Manuel, Damiana, Kiana, una tela que estira un poco, se aumenta el centímetro. Claro, a ver, si lees la Kiana creo que es muy parecida a la poliamida, ya. De esa simplemente le debes de aumentar un centímetro más, no lo aumentes más, ¿sí? No lo aumentes más. Acuérdate que pues si es este proyecto, este es un proyecto que mide un promedio de 40 centímetros, 40 a 45 centímetros máximo, ¿sí? No es tan grande tampoco. A ver, las chicas que recién van ingresando, ahorita les voy a mostrar el proyecto de hoy que estoy haciendo. Ahí están, miren chicas, todavía falta un poco más rellenar. A ver chicas, a la persona que recién van ingresando, chicas, este es el proyecto que estoy haciendo, ¿sí? Estamos ahorita con el armado de las piernitas para que aprendan a posicionar al muñeco, ¿ya? En sí va a ser un promedio de 2 clases hasta 3, vamos a ver, dependiendo cómo avanzamos, chicas, ¿sí? Ahí está para que lo puedan ver. Este es un enano en sí, es un enano tipo duende, con nuestro amiguito y murciélago. Ahí está. Ahí para que lo puedan ver bien, chicas. Así que este muñeco estamos armando y les estoy enseñando cómo el tema del armado. Entonces, seguimos todavía rellenando. Acuérdense que acá el tema del cuerpo tiene que ir bien armado para que nuestro muñeco nos dure años. Si no le ponen muy buena napa y sobre todo no lo rellenan bien, su muñeco solamente le va a durar 6 meses, chicas, ¿sí? Porque tienden algunas napas que son más baratas, se desintegran y a la vez también absorben mucho lo que sería el polvo. Y a veces a los muñecos tampoco no lo deja blanquitos como está, se pone mucho más negritos, ¿ya? Pero eso depende de la napa que nosotros le colocamos. Si le colocamos de buena calidad, un proyecto va a quedar muy bien y de hecho que va a tener mucha prestancia sobre todo, ¿no? Y si ustedes lo ven para la venta, tienen que tener así, muy buena prestancia su muñeco, chicas. Entonces, ahí está. Gracias, qué bueno, Rosita, que les guste. Entonces, miren cómo voy rellenando y voy jalando hacia el contorno, ¿ok? Ya está bien durito, ya está arriba bien durito y los contornos también. Ahora sí, tiene bastante consistencia. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Vamos a colocar nuestra varilla para colocarle nuestras piernitas, ¿ok? Pero a la vez, una vez que ya están cortadas ahí, tenemos que colocar el pantalón, chicas. No se olviden de ese detalle. Primero el pantalón. Ok, para que puedan aprender y marcar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ingresar el pantalón a una piernita, ¿ok? Antes de todo, porque después nos olvidamos y después plantamos piernitas y ya no se puede poner el pantalón. Entonces, vamos a poner el pantalón al señor. ¿Se dan cuenta que esta tela no estira? No estira, chicas. Entonces, hasta ahí. Vamos a subir un poquito más. Hasta ahí. Miren. Ahí. Y entonces es ahí donde vamos a volver a cortarle. Ahora por encima de la tela. Hacer un huequito por donde va a ir nuestra varilla. Profe,
profe, y acá en Perú, ¿cuál es la tela rígida? La tela algodón. Ay, no te leí bien. Profe, que en Perú, ¿cuál es la tela de algodón rígida que usted? La rígida, ¿a cuál te refieres? ¿Cuál algodón, mami? ¿A lo que es a la piel o la tela normal de algodón de rayas? Ya, entonces, ya está acá. Le he sacado acá la varilla. Entonces, tenemos una piernita. Vamos a poner en la otra. ¿Sí? Acá. Y acá está bien abierto. Y vamos a colocar la piernita. No, la tela del pantalón, chicas, es tela tejida. ¿Ok? Es tela tejida. Así se llama, tela tejida. Es de la tela tejida, no es licra. Por eso es gruesita. Es como si fuera como para hacer chompa, más o menos, para que tengan una idea. O como un polar, por decir, como un polar. Entonces, hasta ahí ya le ingresé la otra piernita. No te preocupes, Flavia, no te preocupes. Sabes, Flavia, que queda grabado, así que no te preocupes, amiga. Entonces, una vez que ya tengo las dos piernitas ahí, vamos a plantar primero esta varilla, ¿ok? Vamos a ingresar la varilla por la rodilla y salimos. No te preocupes, ok, no te preocupes. Yo sé que a esta hora justamente es hora de darle de comer a los chicos, así que atiéndanlos rapidísimo y ya regreso. Entonces, miren ahí, chicas, he ingresado por la rodilla y he salido por la parte de arriba y es donde voy a plantar ahí. Y este palito lo voy a plantar directamente a la base, ¿ok? Entonces, ya sacaré de mi pistola. Vamos a colocarlo ahí y vamos a plantar. Ahí está mi palito, antes que se enfríe. Disculpen, chicas, que se escuche el ruido. Ahí está. Vamos a la primera. Sí, me vas a decir a mí. Ay, Dios mío. Lo que pasa, Claudita, de que esos en sí yo estoy utilizando computador, no estoy utilizando celular. Es por eso que salen no, chicos, o sea, si estás directamente de frente, o sea, el celular está parado, te va a salir chico. Si lo giras, ya sí te va a salir en largo, en ancho. Ahí está. Miren, entonces ahora sí, vamos a pegar nuestra rodilla. No es cuando yo daba los en vivos disculpen, chicas. No es cuando yo daba los en vivos en celular. Pero, ¿cuál es el tema ahí? Que cuando yo daba los en vivos, disculpen, cuando yo daba los en vivos en el celular, mi celular se comenzó a laguear. ¿Por qué? Porque yo tengo una cantidad excesiva de personas que ven, o mejor dicho, de seguidores. Y muy aparte de también tener la página artística oficial aperturada, que hacía que mi celular ya se lagueaba demasiado, se comenzó a recalentar y ya no podía darlos en vivo. Pues si daba 15 minutos y automáticamente ¡pum! Se me apagaba. ¿Me entiendes? Entonces ya no se podía trabajar con el celular, porque estos celulares solamente se necesita para ver los videos, más no para hacer streams. Y mientras que ustedes me conversan y mientras que yo puedo agarrar y puedo seguir ¿cómo se llama? Conectados con ustedes, es la interacción no se puede dar en estos celulares. Entonces ese es el problema, ese es el gran problema que tenemos. Ahí está. Entonces vamos acá. Vamos acá, disculpen, chicas. Y ahí está. Por eso cuando ustedes lo ven, se ve así. Ok, chiquito. Porque no lo estoy dando en el celular. Y simplemente cuando yo lo giro, ahí pueden verlo. Así, chicas. Es así donde ustedes pueden verlo. En esta posición. Giren su celular para que puedan ahí verlo. Ahí lo pueden ver. Así. Sí, Carlita. Todo queda grabado en mi página. Y como les digo, chicas,
Vayan, muy aparte de mi página de Facebook, que ustedes pueden ver todos los proyectos, vayan directamente también a mi página de YouTube, porque yo vuelvo a descargarlos, ¿ok? Y lo vuelvo a colgar en mi página de YouTube. Así que ahí también vayan, suscríbanse para que puedan también tenerlo por ambos lados. Y porque, como les digo, chicas, Facebook está ya eliminando videos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miren, antes de plantar bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a ingresar nuestro talón, ¿ok? Vamos a levantar un poquito para que nos ayude y vamos a ingresar nuestro talón ahí. ¿Ya? Vamos a cortar un poquito. ¿Cómo estás, novia? Un fuerte abrazo. Ahí está, chicas, vamos cortando, miren. Acá sí es un poquito tedioso, ténganle paciencia, chicas, de verdad que sí, ténganle bastante paciencia para poder crear nuestro muñeco. Ahí vamos bajando, miren. Y ahí está. Que me ayude el alambre a que forme mi arco de rodilla. ¿Ok? Y ahí está plantado ya mi base, donde voy a pegar. Ah, claro, lo que pasa a mí, lo que tienen que hacer, chicas, vayan a mi página primero de Crearte Mayer, que está arriba el link, ingresen y denle clic, déganle seguir a mi página y así automáticamente cuando yo salgo en vivo, Facebook le va a sonar una notificación, una campanita. Por decir, alguien sale en vivo y están ting, ting. Entonces, porque alguien está saliendo en vivo y es así donde me puedan ver y que les lleguen las notificaciones a usted y a su Facebook para que ustedes puedan estar en el en vivo. Entonces, una vez que están acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Van a ir bajando, ¿ok? Este va a quedar más arriba y así en esta forma. ¿Ya, ok, chicas? Entonces, vamos acá. Levantamos, levantamos y primero vamos a plantar nuestro piecito echándole silicona. Miren, todo el contorno de la base y donde va a ir nuestra planta. Sean generosas, chicas. Ahí. Y planten ahí bien su pie. Esperen ahí un momento hasta que se seque. ¿Ok? ¿Cómo estás, Isabela? Acuérdense, chicas, que al momento que van a colocar los pies, dedos gorditos internos, ¿ok? Para que no le vaya a salir al revés las piernitas. Siempre tengan ahí cuidado en esos detalles, ¿bien? Ahí presiono. Presiono bien. Una vez que esté seco, directamente para colocarle ya nuestra otra piernita, ¿sí? ¿Qué hago con esta? Doblo el alambre hacia arriba y bajo, ¿ok? Entonces, vamos a echarle silicona, pero a la vez también, chicas, acuérdense que si le echan silicona solamente a la tela, van a pegar la tela, ¿ok? Así que tienen que echarle internamente dentro de la tela hacia donde está la tela de algodón, ¿ya? Lo que sería la piel, para que se quede bien pegado. Si no, solamente van a pegar la tela externa y se va a estar moviendo su piernita. ¿Ok? Ahora sí. Y todo el contorno de nuevo. Así. Ah, ya, la pintura de la base es pintura acrílica, chicas. ¿Sí? Pintura acrílica. La pintura de la base es pintura acrílica. Ahí está. Ahí está nuestra piernita. Ahí está, miren para que la puedan ver. Ahí está. Agárrenla ahí hasta que no se termine de secar para que la puedan mover. Ahí está bien pegada hasta que no se sedentes. Ahí está.
No, no es de decoupage. Lo que yo he pintado solamente, miren, el fondo, bueno, es la base de tulpán normal. Le he pintado de tono maíz, ¿ok? Una vez que le he pintado todo de maíz con una esponja, porque lo he hecho con esponja, simplemente he utilizado mi pincel de acá, que parece pincel abanico, ¿ok? Y he utilizado el tono cerámico y le he pasado, ¿ok? En forma recta, horizontal y vertical, ¿ok? Y eso es todo. No he hecho otra cosa. Pareciera así que fuera diferente, ¿no? Pero no, esa es la técnica que he utilizado. Entonces ya, una vez que está así, ¿qué hacemos? Tenemos este alambre que va a ir directamente a lo que sería el cuerpo. Ambos van a ir al cuerpo, ¿ok? Pero este tiene que ir así, doblado, ¿ok? Porque tiene que armar la rodilla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De mi cuerpito, voy a cortar la parte de acá, ok, vamos a la mano por acá, de la parte de acá, desde acá donde va a ir la pierna, y voy a salir, ¿por dónde? Por la parte de la parte de arriba, pero acuérdense que la cabeza siempre es de la costura para atrás, ok, de la costura para atrás es la cabeza. Ahora sí. Y vamos a salir por este lado. Ya está. Entonces, desde la parte de acá es donde va a salir la piernita, ok, de acá la piernita, y de acá, miren, más o menos, a ver, para que tengan una idea, por acá ingresa la piernita y por acá es donde va a estar la piernita doblada, ok. La base tiene una medida de 21 por 16 centímetros. Y por acá, y tienen que verla más o menos al frente y darle un piquete por acá, donde va a ir la pierna, el alambre, mejor dicho. Así, sin miedo, chicas, de frente. ¿Cómo estás, Rebeca? Un fuerte abrazo. Ahí está. Ok, chicas, miren, esta es la parte de delante y esta es la parte de atrás. Ok, y ahí está. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá, chicas? Este alambre, vamos primero a centrar el de acá, ¿ya? Ingresamos con el alambre y varilla, ok, porque acuérdense que este alambre es de la piernita. Entonces, ahí, y este alambre vamos a ingresarlo por este medio, la parte de adelante. Entonces, primero vamos a doblar nuestro alambre, aunque es un poquito pesado, pero ahí está, va ingresando y lo tenemos que ir ingresando y hacia arriba. No, el orificio de acá, de donde va a ir esta piernita, es desde acá abajo, ok, desde el mismo abajo, de la misma costura abajo, y de acá de la pierna de este costado es hacia adelante, ok, hacia adelante. Entonces, esta de acá simplemente van doblando el alambre para que el alambre vaya hacia arriba, ok, y no le vaya a salir así, le vaya a romper el cuerpito, ok. Entonces vamos ahí y vamos ahí al alambre, y este es el que va a salir nuestra varilla por este medio de acá. Ahí está nuestro alambrecito ahí, y esta piernita la vamos a pegar acá, ok, ahí para que lo puedan ver así. Esta es la forma, ok, y voy bajando, ahí está. Acá tengo para mi cabeza y acá tengo ahí, y ahí tiene la posición del duende, ¿sí? Vamos a levantar un poquito porque me está jalando el pantalón y no me deja ya para pegarle, ok, ahí. Entonces, acuérdense, chicas, primero vamos a pegar esta pierna, ok. Si desean la pueden coser, no hay ningún problema. Entonces, pero como a mí me falta tiempo, vamos
pegamos desde la varilla, desde el alambre mejor dicho, interno, ahí, pero jalo y presiono. ¿Ok? ¿Ven? ¿Han visto lo que he hecho? He jalado y he presionado. Ahora me quedo ahí un rato para que pueda pegarse bien. No lo voy a soltar porque si no se me retrocede. Ahí está. Estamos presionando ahí. Sí, ahí va quedando. Esto es lo más tedioso. Acá sí te toma bastante tiempito. Exactamente. Pierna de arriba primero, después la de abajo. La de abajo mucho más fácil de ensamblar. El tema es del alambre de acá, de esta pierna. Porque si nosotros ensamblamos primero la de abajo, esta no va a entrar y quién sabe te salga rompiendo el cuerpito por atrás. Ok, entonces esta de acá primero la sitúas bien. Ahí está. Vamos esperando a que se enfríe un poquito. ¿Cómo estás, María Soledad? Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, María Soledad? Ahí está. Que se vaya. Acuérdense, chicas, que guarda bastante calor. Ahí estamos, ¿ven? Todavía está. Que se enfría. Todavía no. Todavía no. Y ven cómo me ayuda el alambre. El alambre me ayuda a armar una rodilla. Ahí está, presionándose. Y ya está. ¿Listo? Pegado. Quedó prolijo. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora recién me encargo de este. Voy a pegar varilla internamente hecha silicona y todo el contorno, ¿sí? Recién ahí y ahí presiona ya hacia abajo. ¿Qué realizó? Sí, no, todos estos videos directamente que estoy haciéndolos, todo queda acá en la plataforma. Como le digo, chicas, todos los videos que hago directamente, mejor dicho, lo que no son paga, todos están completamente en la plataforma, tanto en mi Facebook personal como Crearte Magier, o también están en mi página de YouTube. Ahí encuentran todos los videos que siempre estoy haciendo o bueno, que hago la venta de moldes solamente, ¿no? Como esto y varios proyectos. Lo que son videos paga, esos están directamente en un grupo cerrado. En ese grupo cerrado sí tiene un costo, ¿no? Y ustedes a la hora de cancelar directamente los ingreso a un grupo cerrado de Facebook donde tienen el proyecto depende de qué proyecto sea, ¿no? Tenemos de los signos zodiacales, algunos duendes, y justamente voy a hacer también otros proyectos como los noveles que también van a estar en grupo cerrado. Pero también va a haber otros proyectos de navideños que también lo pongo acá directamente en mi sistema, ¿no? Para que lo puedan ver y solamente ustedes hacen la compra de los moldes nada más. ¿Cómo estás, Victoria? Un fuerte abrazo. Mil gracias por vernos desde México. Un fuerte abrazo. Entonces, chicas, miren, ahí estamos. Miren cómo ha sido la pierna. Acuérdense que la pierna va directamente hasta el cuello. Ok, esta es nuestra base, nuestra columna vertebral. Y acá va con el alambre para que nos dé esa sensación y esa forma de piernita doblada. Ok. Acuérdense, chicas, que las personas que deseen también comprar kits, ok, o moldes, y directamente lo pueden ver. Ahí está mi WhatsApp abajo. Se les hace los envíos, sea en todo Lima o provincias, también la venta de materiales. Ahora, chicas, los kits, todos los kits salen con la cabeza faccionada. ¿Qué viene? Base, varillas, alambres, todas las piezas cosidas justamente para que ustedes solamente se pongan a ensamblar. La cabeza, ok, ya lista, pintada y faccionada para que ustedes solamente rellenen su muñeco, lo armen y lo coloquen. Vienen también todos los accesorios y viene el molde también, ok.
Y el video ya lo pueden ver directamente en nuestras redes sociales, o si no, también me puede pedir, ¿no? Depende de las chicas, para poder enviarles el link a cada uno de sus respectivos WhatsApps. Gracias, Eddie. Un fuerte abrazo a toda la gente linda de Bogotá, Colombia. Mil gracias. Gracias, Victoria. ¿Cómo está, Claudita? No, los videos están internamente. Están internamente. A ver, dime de cuál video, porque he ingresado a mis videos pagos y todavía están los videos ahí. Y si a algún motivo se borrara, no se preocupen. Yo los tengo grabados todo en mi computador y los voy a verificar y subir. Porque todos mis videos hasta ahorita, los videos pagos, están con sus videos internos. Sí, así que no hay ningún problema de eso. Los videos siempre, por eso cuando son pagos yo los grabo. A pesar de estos también los descargo en mi computador. Pero cuando son videos pagos ya viene lo que es el tema de la costura. Y bueno, es súper más más prolongado. Y cada uno tiene una carpeta y ahí estoy guardando todos los videos. Sí, así Facebook se le ocurra borrarme, hasta si quiere me puede borrar esto, pero de todas maneras yo tengo para subirlo, para volver a subirlo. Sí, a la plataforma. Aunque demora un poquito, pero ahí está. Gracias, María Soledad. ¿Cómo está, Giovanna? Entonces, miren, chicas, ya está completamente bien puesto. Y ahora sí, vamos a subirle el pantalón al señor. Ahí está. Acá tengo las dos tiritas para jalar. Y lo colocamos ahí. Y ya está. Ven, chicas, es súper fácil el tema del armado de nuestro duende. Ahí está. Con dos tiritas para jalar. Y ya está listo. Ahí está. ¿Qué es lo que hago yo acá? Una vez que está ahí, simplemente vamos a ponerle una puntito de silicona. ¿Sí? Ah, con otra profesora. Ah, que saben que, chicas, que uno tiene que agarrar prevenir. Prevenir. Es el tema de que no. A mí me dijeron que a partir del día 26 de mayo, estoy hablando de mayo, iban a empezar ¿cómo se llama? A eliminar videos. Y yo no, me puse a bajar todos, todos los bajé y los descargué en mi computador. Porque si no, imagínense, pues, o sea, yo quedo mal con ustedes. Ustedes están invirtiendo su dinero para poder aprender. Y si no hay videos, o sea, tengo que sí o sí darme el trabajo para poder volver a hacerlos. Y si no hay tiempo, quedo mal con ustedes. Así que por eso yo sí he descargado todos los videos. Y todos los videos los tengo guardados. Así que si a un motivo me faltara alguno, ahí no se preocupen, van a estar ahí. Simplemente ustedes me avisan y yo automáticamente los libero de nuevo. ¿Sí? Porque Facebook ahora sí está antipático. Sumamente antipático. Y si uno no le paga, por decir, si yo no le comienzo a pagar o a poner el dinero a Facebook, porque Facebook sí pide dinero al tener ya, pues sí, si tú no pasas de los 10,000 seguidores, sí o sí tienes que ya ingresarle dinero a Facebook para que comience a mover tus redes sociales. Ya, bueno, eso es lo que hacemos en Artístico Oficial, pero yo no lo hago tanto en mi página. En mi página no, por eso el Artístico Oficial llegó a, bueno, sigue subiendo ahorita, ya vamos creo en 217,000 creo estamos. ¿Por qué? Porque si yo quiero llegar a ese monto de gente, tengo que mínimo ponerle, así desde ahorita, 100 soles mensuales. Estamos hablando de 100 soles, estamos hablando de 35 dólares más o menos. No mensuales, no, que diga diarios. ¿Ok? Para que tengan una idea. Eso es lo que se hace. Entonces, yo no le voy a meter tanta plata tampoco, porque antes, bueno, en Artístico Oficial somos 3, como que el dinero nos dividíamos entre las 3, ¿no? Como que más no es tan doloroso. Pero acá tengo que ir metiéndole poquito. Es por eso cuando uno crece la página como Artístico Oficial, tiene bastante gente, bastante plataforma, porque esa página ha sido pagada. Y se sigue pagada hasta ahorita. Seguimos pagando. Cada vez que las expositores salgan, por decir, ustedes ven eventos, sí o sí se tiene que pagar esos 3 días de evento. Le pagamos ese día a Facebook el evento, por eso que las expositoras que salen de diferentes países tienen acogidas en diferentes países. No solamente tanto acá en Perú o la parte que sería Suramérica. Ya comienzan a llegar gente pues de Europa, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre le hacemos el abono y el pago.
que se hace por evento. Diario ya no lo hacemos por evento. Entonces imagínense yo para poder llegar a 200.000. Oh, su Dios mío. Es la de vida perdurable. Pero poco a poco se va sumando. El tema es que seguir moviendo y saliendo en la página. Pero Facebook sí, o sea, sí te pide pago. Lastimosamente es así. Así es con Facebook. ¿Qué se hace, chicas? Bueno, entonces, una vez que ya lo tenemos ahí, ¿qué hacemos? Vamos a ponerle la chompita. ¿Qué es la chompita? En sí, a ver, lo voy a mostrar por acá una tira tejida. Ya, voy a mostrarle cómo es el tema de la chompita, ¿ok? Estas chompitas son unas tiras tejidas, ¿ok? Que se manda a tejer, ¿ok? Las mando a tejer en diferentes colores. Encima a mí me dan un catálogo de tonalidades de lanas y yo las mando a tejer, dependiendo al tamaño de las chompitas o de los tamaños de mis duendes que yo quiero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora les voy a mostrar las tiras tejidas. Un toque, chicos, que mi esposito no me ha dejado ni una carta. Me las ha guardado todas. Todas me las ha guardado el señor. Ay, a ver, acá hay un grupo. Me ha estado arreglando porque ha llegado mercadería y él ha estado arregle y todo me las ha guardado. Ahí está. Miren, chicas, así vienen las tiras tejidas. Estas tiras tejidas son las que yo, bueno, mando a tejer en diferentes gamas y diferentes colores. Ok, hay desde las gamas marrones, blanco, plomos, perlas, lacres, mostazas, rosados de diferentes gamas y todo lo que es el tema navideño. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Puedes decir, este es en tono lacre, lacre rojo. Justamente he mandado a hacer ese tono de rojo porque quería. El año pasado no había ese tono porque no había llegado lana. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estas se mandan a tejer, ¿ok? Y me las entregan así. Ay, así es, Verónica. De verdad que uno para poder agarrar y hacer los streams, como se llaman normalmente los videos estos, uno tiene que agarrar, empaparse de todo el tema de Facebook. Entonces, a ver, entonces estas son las tiras tejidas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Más o menos miden 1 metro. A ver, estamos hablando de 1 metro con unos 20 centímetros promedio. ¿Qué es lo que hago con una tira tejida? Acá para mí me sale, para ese duende me salen 2 chompitas, ¿ok? Entonces, primero, corto la mitad. Una vez que he cortado la mitad, ¿ok? Vuelvo a cortar la otra mitad, así. Recién en esta cuarta parte de esta tira, voy a coso así y coso así, ¿ok? Por acá lo cierro primero. Imagínense que ya está cortado, ¿ok? Imagínense que ya está cortada, entonces voy a agarrar y voy a coser así. Y recién acá pongo mi molde y le voy a hacer los hombritos. Y me va a quedar así, ¿ok? Y simplemente esta parte tan vuelo y ya tengo la parte donde sería mi chompita. Ah, no te preocupes. Pues sí, mira, estas son tiras tejidas. Como te digo, esta donde tejen para chompas, ¿sí? Donde teja para chompas es donde tú mandas a tejer. Sí, yo las mando a tejer. Porque esto no te venden como fardos como lo normalmente se venden telas en fardo. No, estas se mandan a tejer. ¿Sí? Y me sirven tanto para las chompas de mis duendes o también para los gorros de mis rusas. ¿Sí? Así. Y a veces, bueno, este lo he hecho solamente en líneas normales, porque hay una que yo también me dice, no, mándale a hacer, por decir, en ese punto de trenzado, o diferente punto, ¿no? Pero no, yo quiero la más simple, solamente así. No te preocupes, Adrianita. Entonces, ¿qué hacemos para las mangas? Imagínense, igualito. Así es el cuarto de pedacito que tenemos para la manga. Entonces, simplemente lo doblo hacia la mitad y pongo una manga acá y otra manga acá. Y como tenemos a la manguita, pues sí, si es esta partecita, nada más, acá está mi manga. Este sector solamente utilizo para la manga, ¿ok? Así y así. Y como les digo, chicas, para esta tira tejida de ese tamaño, me salen 2 chompitas, ¿ok? Que estamos hablando la parte del cuerpo y la parte de sus manguitas, ¿ok? La manguita también. Igualmente esta parte de abajo es donde no se deshilacha, ¿ok? Y esta parte de arriba simplemente la hago en forma de U, corto el excedente y ya tengo la manguita, ¿ok? Y así es la variedad de tiras tejidas que tengo para lo que es el tema de duendes.
o de Papá Noel también, que ahora voy a hacer más Papá Noel. Entonces, una vez que está así, vamos a voltear. Acá está mi chompa. Ya saben que la parte de acá, de los costados, van a ir directamente a lo que sería nuestros bracitos. ¿Ok? Entonces, primero, vamos a echarle silicona a los contornos de los costados. ¿Por qué? Porque es ahí donde voy a colocar mi chopita. Sí, ese tono de acá es el tono vino, este rojo vino, ¿sí? Este es el rojo vino. Tenemos desde, hay guinda, hay vino, hay rojo, hay lacre, hay maíz, infinidad de tonalidades. Ahí está. Ya tenemos a nuestro cuerpo prácticamente ya hecho. Y dejamos esta parte donde vamos a colocar la cabeza. ¿Sí? Ahí está. Ahí está para que lo puedan ver, chicas. Bueno, chicas, nos vemos el día lunes, ¿sí? Para seguir con la clase. Ya sería la parte de la cabeza, el tema de los bracitos, que va a ser súper más sencillo. Y de ahí sí arrancamos con nuestro murciélago. Lo que mide es 15 centímetros. De acá a acá mide 15 centímetros. Ahí está. Así que chicas, ahí lo dejamos porque sí, de hecho vamos a tener que tener más clases para poder darle más tiempo y para que puedan aprender tal cual el tema del resto. Sería pues los brazos, ya sobre todo la cabeza, porque el tema del faccionado, el pintado. Y si pasamos ya a nuestro duende, nuestro murciélago, voy a tratar que el día lunes ya vean el otro proyecto que vamos a hacer, ¿ok? Para la siguiente clase. Y de hecho que entre esa semana voy a ya salir a hacer lo que es el tema de ventas. Sí, ventas lo que son los muñecos que tengo acá ya repetitivos. Y ahí para que lo puedan obtener a super precio. Gracias. No te preocupes, María Soledad. No te preocupes. Lo bueno que saben que llega directamente, bueno, queda acá grabado en la plataforma. Las personas que deseen los moldes directamente lo pueden adquirir. Me llaman por teléfono. Ahí les veo cómo es el tema para que puedan adquirirlo. Y por si acaso, a todas las chicas que son colaboradoras, ahí están todas las colaboradoras también de mi página de Crearte Magier. Ya saben que los moldes lo tienen completamente gratuitos. Ya saben que todas las colaboradoras automáticamente lo tienen todo el molde. Lo voy a subir, sí, chicas. Hoy día lo estoy subiendo el molde para que ya lo tengan ya hecho y avancen hasta donde yo estoy avanzando. ¿Sí? Acuérdense, chicas, que las personas que desean ser colaboradoras pueden ir directamente a mi página. En la parte de arriba dice quiero ser colaborador. Le dan clic ahí, automáticamente Facebook le va a pedir que paguen un monto de $5 o 15 o 16 soles mensuales, ¿ok? Y automáticamente Facebook le va a mandar a un grupo de colaboradoras VIP. Este grupo de colaboradoras VIP tienen la oportunidad de tener todos los moldes. Cada vez que yo salgo en vivo, ya tienen los moldes, las chicas, de todos los proyectos que haga. Tanto si hago proyectos directamente en mi página y también si hago proyectos en la página artística oficial. ¿Sí, chicas? Tienen todos los moldes. A la vez también tienen y van a obtener los descuentos del 10% de algunos cursos virtuales. Bueno, en sí, de todos los cursos virtuales que tengan forma paga, pueden obtenerlo con el 10% de descuento ellas. Y también tienen otro tipo de beneficios que si desean comprar algunas telas, por decir tiras tejidas o lo que son en las telas tejidas también tienen con el 10% de descuento. ¿Sí? Así que todos esos beneficios tienen las chicas colaboradoras. ¿Cómo estás, Jenny? Un fuerte abrazo. Mil gracias. Así que ya saben, chicas, las personas que desean directamente ser colaboradoras, como les digo, mayormente estoy haciendo un proyecto de mensual de 2 o 3 proyectos y algunos proyectos también ya están de regalos con sus moldes respectivos en la página interna de colaboradoras VIP. Así que sigan sumándose.
Los pasos, si a algún motivo no tienen tarjeta de crédito y solamente pueden hacer depósitos, también he habilitado otro grupo, chicas, de colaboradora VIP, pero que me hacen las cancelaciones directo a mi cuenta. Pueden pagar ustedes mediante PayPal, mediante Western Union, MoneyGram, o todo caso mediante lo que es el impago Visa. También lo pueden hacer por ese medio, ¿sí? Directamente a la empresa. ¿Sí? Así también lo pueden hacer y también pueden ingresar como colaboradoras, pero yo ya ese sí lo puedo manejar y ingresarlas directamente, ¿no? Y hacen ustedes su pago mensual directo y tienen los mismos beneficios que las colaboradoras VIP de Facebook, que él sí lo maneja. Ok, chicas, entonces ahí nos vemos el día lunes para seguir con nuestro proyecto. Acuérdense que vamos ya a colocar la cabeza, los bracitos y comenzamos ya el tema de nuestro murciélago. En la misma hora, por si acaso, chicas, ¿sí? Gracias, Marley. Gracias, Forome. Gracias, Norita. Gracias a todas las chicas. Así que ya saben. Y los kits también ya están a la venta. Pueden adquirirlos. Ahí está, vamos a por acá. Vamos a pasarlo por acá el señor. Aquí está. Y voy a tratar de avanzar con otro proyecto para que lo puedan ver lo que vamos a seguir haciendo. Ahí está. Listo, chicas. Cualquier duda o consulta, ahí estamos. Aquí está nuestro ya duende. Ya terminadito. Ahí está. Ahí para que lo puedan ver. Gracias a ustedes, chicas. Estamos en contacto. No, gracias a ustedes. De verdad, mil gracias. Nos vemos ya en la siguiente clase. Igualmente, buen fin de semana, chicas. Un gran abrazo a cada una de ustedes. Besos. Nos vemos. Hola, Liliana. Ay, disculpe. Lo de Zodíaco, ya de Leo ya está Liliana en la plataforma. Así que los chicos de Zodíaco ya de Leo ya está en la plataforma. Vamos a subir lo que sería Virgo y Libra, ¿sí? Así que esta semana ya salen esos dos. Para que lo puedan ver y también se los voy a presentar. Así que ya nos vemos, chicas. Un fuerte abrazo. Gracias.